Muy buenas noches, Edna. Muchas gracias por su asistencia a este tercer CIPAS del curso Gerencia Financiera de la Maestría en Gestión Financiera. Yo elaboré unas diapositivas que he denominado Gestión de Tesorería 2. Vamos a tocar el tema de planificación de tesorería, el presupuesto de tesorería, los principios de gestión de tesorería, la relación entre el cash management que vimos la semana pasada y la gestión de tesorería, la misión de la gestión de tesorería, responsabilidades de la tesorería en la función financiera y, bueno, algunos métodos de tesorería como el saldo cero, ¿eh? Y, bueno, y otros temas más. Entonces voy a compartir pantalla y me confirma si tú, antes de ingresar aquí al enlace, pues le diste clic al botón que dice, al botón verde, digamos, cuando ingresas al campus, debajo de círculos de interacción y participación académica y social, un botoncito que dice registrar asistencia, ¿tú le diste clic? Aún no, Elena. ya reviso y lo hago. Ah, bueno, sí, porfa, pues para que quede evidencia que, bueno, al menos un estudiante estaba presente. Porfa, ¿me confirmas cuando lo Listo. haga? Listo ya, profe. ¿Listo? ¿Y si te apareció el botoncito? ¿Le diste clic? Sí. Ok, perfecto. Bueno, excelente. Entonces, procedo a compartir pantalla. ¿Confirmas, por favor, Edna, si se observa la portada, pues, de las diapositivas ampliada? Sí, se observa muy bien. Ok. Eso es lo que vamos a explicar hoy, ¿no? Cómo manejar toda esa cantidad de dinero que entra en la empresa, en efectivo, en cash, cómo organizarla y gestionarla adecuadamente. Bueno, entonces yo pues inicio y te pido por favor que me ayudes leyendo algunas diapositivas. Bueno, Edna. Sí, señora. Ok, gracias. Entonces empecemos con la planificación de tesorería. La primera necesidad de una organización es saber lo que se es, dónde está, cuál es su misión y a dónde quiere llegar. Podríamos establecer que las diversas etapas que componen el proceso de planificación son, primero, formulación de objetivos y subobjetivos, ¿sí? O metas. Segundo, estudio del escenario interno y externo de la empresa en el horizonte del plan. Tercero, estudio de alternativas. Cuarto, evaluación de tales alternativas ante los objetivos propuestos. Quinto, elección de la alternativa más idónea. Y sexto, formulación de planes. Y séptimo, formulación de presupuestos. Las 5 primeras etapas componen el diseño de la estrategia, mientras que los 2 restantes conforman su implantación. En este proceso entendemos por plan de la empresa a la expresión cualitativa de la estrategia empresarial y, por supuesto, la expresión cuantitativa del plan. El plan financiero como instrumento de la planificación financiera distingue dos niveles de actuación en función del tipo de ciclo temporal referido. A, si nos referimos al ciclo largo o de renovación del inmovilizado, un primer nivel de actuación contendrá el plan a largo plazo, que en términos numéricos vendrá expresado en el denominado presupuesto capital. B, si nos referimos al ciclo corto y una vez definida la
estructura permanente de la empresa, pasaremos a un segundo nivel de actuación definido por el plan a corto plazo, que será cuantificado en el denominado presupuesto de explotación. Bueno, ambos planes han de ser perfectamente complementarios, definiéndose el segundo en base al primero y desembocando ambos en el presupuesto de tesorería de importancia obvia en la planificación y gestión empresarial. Seguimos entonces con la siguiente diapositiva. ¿Me ayudas por favor leyéndola, Edna? Planificación de tesorería. La optimización de la gestión de la tesorería exige anticipación. Es necesario conocer, al menos con relativa antelación, la posición de tesorería en cuanto al objeto de poder ejercer el debido control sobre la tesorería y no dejarse arrastrar por ella actuando como apagafuegos. Esta anticipación exige el establecimiento y desarrollo de actuaciones en distintos apartados. Sistemas de planificación de cobros y pagos, seguimiento del saldo en fecha valor, adopción de un modelo de tesorería cero negativa, en particular en escenarios de bajos tipos de interés como los actuales. Implantación de un sistema de gestión automatizada de la tesorería, utilización y aprovechamiento de los sistemas de banca electrónica y mejora de las condiciones aplicadas para las distintas operaciones por las entidades bancarias. Las actuaciones persiguen dos objetivos concretos. En primer lugar, determinar de forma precisa la situación de la tesorería en un momento determinado y su previsible evolución en el futuro más próximo. Y en segundo lugar, establecer los criterios y medios adecuados que permitan anticipar los desfases entre las corrientes de ingresos y pagos y las acciones precisas para reducir al máximo dichos desfases. Y en todo caso, para orientar el desarrollo y la evolución de dicha tesorería. A partir de la determinación de las necesidades a cubrir y a la vista del nivel disponible de los créditos, líneas de crédito e inversiones autorizadas y de los distintos tipos y costes aplicados, el tesorero debe abordar el problema de la elección entre los distintos instrumentos con el fin de asegurar una gestión de tesorería de coste mínimo. Este objetivo se puede conseguir en gran medida por medio de la utilización de los denominados modelos de gestión automática de la liquidez, los cuales, en función del algoritmo de programa utilizado, se limitarán a indicar la oportunidad de una transacción. Por el contrario, indicar de forma precisa, además de la conveniencia o no de la misma, la composición más interesante de esta. Excelente, Edna, muchas gracias. Bueno, yo continúo. El instrumento más inmediato de que dispone el tesorero para optimizar la gestión de la tesorería es el plan de tesorería. Este instrumento desarrolla una previsión de los flujos de tesorería diarios en fecha valor, ¿sí?, sobre un horizonte móvil, pero se queda cambiando. La calidad del plan de tesorería está relacionada con el intervalo considerado. Así, mejora en general a medida que se acorta la longitud del periodo abarcado y por contra, a medida que el horizonte se aleja, se incrementa la dificultad de incorporación de las previsiones o la certeza en el cumplimiento de las previsiones incorporadas. La posición ideal será, claro está, conseguir el doble objetivo de precisión y horizonte lo más amplio posible. En la práctica, un adecuado plan de tesorería tratará de contemplar un horizonte bimestral, o sea, cada 2 meses, dividido en periodos mensuales, y esos periodos mensuales subdivididos a su vez en periodos quincenales, con especial implicación en el análisis del periodo quincenal mensual, más inmediato, y con una revisión o reordenación al final de cada quincena. El análisis de este plan de tesorería permitirá un adecuado conocimiento de la posición global de la tesorería y de su proyección a lo largo del ejercicio. El plan de tesorería debe realizarse de acuerdo a los criterios establecidos por la empresa, de forma que se adapte y permita un análisis adecuado de las necesidades de la misma.
¿Me ayudas por favor leyendo este, Edna? Principios de gestión de tesorería. Se podría definir la gestión de tesorería o cash management como el conjunto de técnicas que actúan sobre la liquidez a corto plazo de la empresa, incidiendo al mismo tiempo sobre aquellos factores o procesos que se traducen de una forma inmediata en flujos monetarios, con el objeto último de aumentar la rentabilidad de la empresa, reduciendo los fondos de maniobra y mejorando la situación del circulante. Entre los principios claves para conseguir el objetivo anterior podemos citar: primero, liquidez. Aquí podríamos distinguir entre la elaboración de previsiones de tesorería a corto plazo, informe diario, en fecha valor de la situación de la tesorería de la empresa, control y seguimiento de las operaciones bancarias realizadas o en proceso, selección de cuentas bancarias, selección de medios de cobro y pago, transmisión de datos a otros sistemas de la empresa, contabilidad, credit management, debit management, etc. Segundo, necesidades. Una vez proyectados los presupuestos de tesorería, identificar el déficit a financiar y o posiciones de superávit a colocar, invertir. Para ello, deberá conocer todos los instrumentos a su disposición para cubrir una u otra eventualidad. Riesgos. El tesorero debe identificar los riesgos financieros que afectan a su trabajo. Elaboración de políticas de riesgos. En función de la valoración o medición de su exposición a dichos riesgos. Elección de mercados intermediarios, etc. Condiciones bancarias. Englobada en función más amplia, como es la relación con los bancos, el tesorero debe igualmente negociar las condiciones de las operaciones realizadas con entidades financieras, así como realizar el proceso de conciliación bancaria. Perfecto, muchas gracias, Edna. Danis, ¿me ayudas por favor leyendo esta diapositiva? Danis, ¿me escucha? Danis, Danis. ¿Qué le ha pasado? Sí, puedes activar el micrófono, Danis. No hay ninguna restricción. Danis, no te escucho, no te escuchamos. Tienes que conectar tu micrófono. O si estás en el celular, pues activar el micrófono en el celular. Ok. Yo continúo mientras Danis intenta.
Relación entre cash management y gestión de tesorería. El cash management es aquella área de la gestión de tesorería cuya misión consiste en considerar esa actividad como un centro de movimientos monetarios con independencia de la actividad propia económica del banco. El concepto de cash management integrado en la gestión del circulante es amplio porque a él se integran, además de la colocación de excedentes de liquidez, ventas, cobros, pagos y fuentes de financiamiento. Las técnicas que se emplean en el cash management se pueden resumir en tres aspectos fundamentales. Primero, prever. Segundo, organizar los movimientos de saldos y tesorería. Y tercero, controlar. ¿Sí? O sea, el objetivo es control y planificación de la liquidez, minimizar los costes financieros, obtener los fondos necesarios en la máxima o con la máxima rapidez. Cuarto, coordinar con los otros departamentos afectados de necesidades de recursos. Quinto, financiar correctamente el fondo de maniobra a corto y largo plazo. Sexto, asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas para pagar las deudas. Y séptimo, control y gestión de las condiciones bancarias. Ana María, por favor, leyendo estos ítems de misión de la gestión de tesorería, por favor. Misión de la gestión de tesorería. Primero, implementar sistemas de medición y reportes de control y medición de efectividad. Segundo, la internacionalización de las actividades a nivel mundial. Tercero, controlar los riesgos como por ejemplo los cambiarios y de tasas de interés. Cuarto, la contracción de la liquidez debido a las malas decisiones de inversión. Quinto, el cobro de los activos a su vencimiento. Sexto, hacer buen uso de los mercados de derivados para que no interfieran con los resultados de la tesorería y por ende del negocio. Séptimo, desarrollar técnica y de negocio del tesorero. Octavo, relacionar el control y las implicaciones contables y fiscales antes de tomar una decisión. Noveno, implementar sistemas de información orientadas a la planificación, análisis, apoyo a la toma de decisiones y monitoreo de las actividades de la tesorería. Décimo, el tesorero debe aprender a comunicar la realidad financiera de forma concisa y sencilla, para asegurar que su mensaje sea comprendido, no solo por la alta gerencia, sino por los gerentes de las diferentes áreas del banco. Perfecto, muchas gracias, Edna. Yo continúo. Responsabilidad de la tesorería en la función financiera, o sea, está enfocado específicamente a la función financiera. Entonces, hay varias, ¿no? Responsabilidad por la producción, manejo y flujo adecuado de la información contable y financiera. La calidad y oportunidad de presentación de la información contable y financiera son la base fundamental para que todas las personas que participan en la gestión financiera puedan llevar a cabo su objetivo. Responsabilidad por la administración eficiente del capital de trabajo. Significa establecer los niveles deseables de efectivo, cartera e inventarios. Controlar de manera permanente la inversión que se realiza para que se ajuste a lo establecido. Se requiere una continuada revisión y ajuste. Responsabilidad por la selección y evaluación de inversiones a largo plazo. Aquí todo lo relacionado a los activos fijos que se requieren para la marcha normal de la empresa, ¿sí? O sea, de eso se responsabiliza a la tesorería. Se debe hacer una evaluación de los proyectos de inversión, claro que sí. También está encargado o responsable por la consecución y manejo de fondos requeridos por la empresa, o sea, las fuentes de financiamiento. Cuarto, el financista debe conocer y saber utilizar con la debida propiedad las fuentes de financiación que la empresa puede utilizar, ¿sí? El financista puede ser el mismo tesorero, pero también puede ser un cargo pues creado dentro del área contable especializado en determinar las mejores fuentes de financiamiento para la empresa. Y quinto, debe mantener una estrecha relación o una muy buena relación con los inversionistas y con las entidades de crédito, obviamente, para que le ofrezcan pues buenas condiciones. También debe tratar con los mercados de dinero o monetario, ¿sí? Y los de capitales. Mercado monetario, me toca definirlo, ¿no? Es un mercado donde se negocian activos de bajo riesgo y de alta liquidez. Se negocian activos a corto plazo. Voy a explicar brevemente en qué consiste. Es un mercado, digamos, muy exclusivo,
donde allí participan, por ejemplo, aquí en Colombia, los grandes grupos económicos, el Grupo Aval, el GEA, ¿saben qué es el GEA, cierto? No, profe. Grupo Económico Antioqueño, ese es el GEA. ¿Sí? ¿Qué más? El Grupo Bolívar, recientemente Gilinski, ¿sí? El Grupo Gilinski. Bueno, y las grandes corporaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas son empresas que emiten títulos que son de alta liquidez, o sea, fácilmente se pueden comprar y vender, pero no ofrecen rendimientos muy elevados, ¿sí? Esa es una, pues, de las, digamos que, condiciones, pero obviamente también razonables, de que los títulos que son más confiables, ¿sí? Pues los que, puesto que representan un muy bajo riesgo, pues no van a ofrecer en compensación altos rendimientos, como al contrario se ocurre. Como por ejemplo los títulos basura, si alguna vez los han escuchado, son títulos que valen menos de $1, ¿m? Que tienen un elevado riesgo de que incluso desaparezcan o que caigan de precio, pero ofrecen rentabilidades muy elevadas, ¿sí? Pues comparativamente con otras. Entonces, digamos que estos son unos activos financieros que, digamos, pueden ser pagarés, pueden ser letras de cambio, diferentes tipos de instrumentos, ¿sí? Legales que, como dije anteriormente, ofrecen bajos rendimientos, ¿sí? Tienen alta liquidez y los utiliza mucho el gobierno para poder cumplir con la política monetaria del Banco de la República. ¿Sí? Y la gran característica, o digamos, la principal característica de este mercado es que allí se transan, se manejan, se compran y se venden instrumentos financieros que denominamos de corto plazo, o sea que tienen un vencimiento inferior a un año. ¿Sí? Bueno, y el otro son los mercados de capitales. Son mercados en donde se compran y se venden valores financieros, ¿sí? Acciones, derivados, eh, futuros, ETFs, fondos cotizados en bolsa, etcétera, etcétera, ¿sí? Los corredores y suscriptores facilitan las compras y las ventas de valores que efectúan otros participantes, ¿sí? O sea, ellos, los corredores, digamos que cumplen con la tarea o la misión que les encomiende, pues, uno de sus clientes, ¿sí? Y cobran, obviamente, una cuota o comisión por prestar ese servicio. ¿Sí? A través de estos mercados se obtienen generalmente los fondos y se negocian los valores de la empresa, ¿sí? Se negocian los títulos que pueden ser de origen o de naturaleza débito, como por ejemplo los bonos, ¿sí? Aunque hay otros tipos de instrumentos también de deuda. Y también hay de naturaleza, podemos decir, naturaleza patrimonial, ¿sí? Porque se cede parte del patrimonio de la empresa, que serían las acciones, ¿sí? Y dentro de las acciones hay acciones ordinarias y preferenciales. Las ordinarias son las que dan o otorgan el derecho a votar, ¿sí? En las sesiones, pues, de la empresa, las asambleas que establezca la empresa, como por ejemplo, es muy conocido aquí en Colombia la asamblea, por ejemplo, de Ecopetrol, ¿sí? Que se hace allá en Corferias, en Bogotá. Entonces, digamos, dan derecho a ese voto y tienen derecho, obviamente, al reparto de dividendos, pero podríamos decir que en las ordinarias está comunicado en un segundo nivel por debajo de las preferenciales. Es decir, si por decir algo, Ecopetrol obtiene utilidades, ¿sí? Pero muy bajitas, y decide no repartir dividendos porque piensa recapitalizar, ¿sí? Piensa utilizar esos recursos para generar o para, no sé, invertir en un proyecto que necesita esos recursos y suponiendo que si lo pidiera por deuda saldría más costoso. Entonces, ¿qué ocurre allí? Que efectivamente no se reparten dividendos ni las acciones ordinarias ni las preferenciales, pero, ¿sí? Ojo, el siguiente año, por ejemplo, si ya la empresa, digamos, también dio utilidades y no, y no necesita más recursos para financiar algún tipo de proyecto especial, entonces esas utilidades que no repartió y que utilizó, o digamos, o que reinvirtió la empresa, debe repartirlos, ¿sí?
¿A quiénes? Obligatoriamente a los accionistas preferenciales o preferentes. A los ordinarios no, no es obligatorio, pero los preferentes sí. Y obviamente si va a repartir en ese segundo año, entonces digamos que el dividendo que le corresponderá a las acciones preferentes, pues va a ser mayor a lo que les va a corresponder a los ordinarios, ¿sí? Porque pues tenía una deuda con los accionistas preferentes del año anterior. ¿Sí? Bueno, las empresas son afectadas por los mercados financieros, obviamente. Los mercados financieros lo que buscan es que intervengan o participen tanto los que requieren recursos como los que tienen superávits de recursos, quieren invertirlos y obtener rendimientos. Entonces, ¿quiénes son los que buscan recursos? Ah, bueno, pues las empresas y quieren obtener recursos ¿para qué? Para invertirlos en sus empresas y como ellos saben muy bien cuál es la actividad o conocen muy bien la actividad que están desarrollando y pues han hecho estudios para continuar en esa operación y posiblemente tengan pronósticos buenos. Entonces lo que van a hacer es recaudar mm, a través de instrumentos como por ejemplo la emisión de bonos, si son de naturaleza débito, naturaleza deuda, o si son, o si quiere emitir acciones, ¿sí? Y obviamente otorga un derecho, ¿sí? Sobre su capital o patrimonio, ¿sí? A los accionistas y luego decidirá si quiere, digamos, emitir acciones ordinarias o preferenciales. Bueno, eso dependerá obviamente de las condiciones y la experticia que tenga la empresa. Pero digamos, cuando va a pedir recursos, entonces puede utilizar esos dos tipos de instrumentos. Y existen otros muchos más, ¿no? Vamos a hablar de estos dos que son como los básicos. Y por el contrario, si tienen superávits de recursos, excedentes de recursos, pues pueden invertir en la compra de acciones o pueden invertir en la compra de bonos o pueden invertir en la compra de, no sé, fondos cotizados en bolsa, que son un tipo de instrumentos que lo que hacen es replicar, por ejemplo, el movimiento, el comportamiento de un índice financiero, como por ejemplo el SPY es un fondo cotizado en bolsa, o en inglés llamamos un ¿cómo fue que dije ahorita? Ahorita me olvidó. Que el SPY es un fondo cotizado en bolsa que simula o replica el comportamiento del índice Standard Poor's 500, ¿sí? Que ustedes saben que es un índice que mm, representa las 500 empresas con mayor capitalización bursátil y, y nivel de, digamos, de bursatilidad, o sea, de compra y de venta de acciones, ¿sí? Bueno, en general, de instrumentos financieros en la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿sí? Ah, ya me acordé, fondos cotizados en bolsa se escribe en inglés ETF, ¿sí? ETF, ¿sí? Que significa Exchange Traded Funds o fondos cotizados en bolsa. Bueno, se emplean varios criterios para clasificar los mercados financieros. Primero, según la fase de negociación del activo. Un activo es un activo financiero, ¿no? Un activo puede comprarse o venderse y tiene dos fases. A, los recién emitidos que se ubican o que se emiten en el mercado primario, como fue el que ya yo mencioné hace poco. No, perdón, ese no lo he mencionado. No, qué pena, ahorita lo menciono. Y segundo, los activos ya emitidos que se negocian sucesivamente en las bolsas de valores, es decir, mercado secundario. Hay una clasificación entre mercado primario y secundario que depende de qué. Depende de lo siguiente. Cuando una empresa, como por ejemplo Ecopetrol, eh, realiza lo que se llama una IPO, ¿sí? Que es un Initial Public Offering o una oferta pública inicial, lo que hace es emitir o poner a disposición del público, de los inversionistas, por primera vez las acciones, ¿sí? Eso lo hizo aquí Ecopetrol, ¿sí? Aquí en Colombia. Tuvo muy buena acogida. No me acuerdo ahorita cuánto fue el precio con el que inicialmente se vendió. Creo que fueron como 1.300 o 1.400 cada acción. Y bueno, digamos que tuvo muy buena acogida y luego de que se emitió, digamos, los primeros que compraron esas acciones, entonces ellos, digamos, eh, ellos compraron directamente en el mercado primario porque le compraron directamente al emisor.
Pero una vez las acciones, ¿sí?, pasan de ese primer comprador a otros, ¿sí?, a terceros, porque por ejemplo, supongamos que un comprador inicial o comprador primario, supongamos que compró 100.000 acciones, y decidió vender 30.000 porque, no sé si ustedes se acuerdan, las acciones de Copetrol alcanzaron valores por encima de 5.000, 6.000. Entonces, si supongamos que los vendió a 6.000, entonces ya ese nuevo dueño, ¿sí?, porque pasó obviamente esa acción a nombre de otra persona, de otra entidad o de otra institución, entonces ya esas bolsas esas acciones que se vendieron, o que pasaron de manos a un tercer, a un segundo inversionista, digamos, ya no se los pudo haber comprado directamente Ecopetrol, sino que los tuvo que haber adquirido a través de un mercado secundario, que el mercado secundario está representado por las bolsas de valores. En Colombia tenemos la Bolsa de Valores de Colombia, ¿sí? Entonces, digamos que en estos momentos, pues todavía obviamente hay algunos inversionistas que tienen acciones que compraron a través de la primera IPO, ¿sí? Pero otra gran mayoría de las acciones están, digamos, pasando de manos de unos a otros a través de las bolsas de valores. Y pues por lo general, y aquí en Colombia, digamos, las compras de acciones y eso lo hacemos a través de lo que llamamos corredores de bolsa o brokers, ¿sí? Y bueno, ustedes saben que los grupos económicos tienen su área especializada en esta parte de mercados de capitales. Los tiene el Banco de Vivienda, el Banco Colombia, el Banco Bogotá, etcétera, etcétera. Bueno. Y segundo, según su estructura o grado de formalización, un activo financiero puede negociarse en varias condiciones y bajo un conjunto de normas y supervisión de organismos, por ejemplo, mercados organizados y no organizados. Los mercados organizados son las bolsas de valores de Colombia y los no organizados son los que llamamos OTC, ¿sí? O sea, mercados over the counter o mercados de mostrador. Se llaman no organizados, pero no significa que sean desorganizados, no. Son mercados que, digamos, no cumplen con todos los requisitos de un mercado como la Bolsa de Valores de Colombia, puesto que son más pequeños, tienen lo que llamamos una menor velocidad de compra y venta de los activos financieros, o sea, tienen menos, eh, llamamos, bursatilidad, y por ende, digamos que los precios que se fijan o con los que se compran y venden esos activos financieros, esos títulos valores, por lo general están un poco distantes de los precios que se formarían, por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Colombia, porque resultarían un poco más costosos, sí, resultan más costosos, porque digamos que se demoran más en hacerse las transacciones, digamos, la liquidez financiera con las cuales se están comprando y vendiendo es muchísimo menor al que hay, por ejemplo, en las bolsas de valores. Los productos no están estandarizados. Muchas veces, si hay un requerimiento en algún momento, pues, o la otra contraparte puede estar o no interesada en vendérselo, o sea que puede darse o no, cosa que no ocurre en la bolsa de valores, por ejemplo, de Colombia, ¿sí? Entonces, digamos, tiene esas limitaciones. Y otra cosa, y otra gran diferencia es que no tiene ninguna supervisión. En cambio, en la Bolsa de Valores de Colombia está la supervisión ¿de quién? De la Superintendencia Financiera de Colombia. Y obviamente si hablamos de futuros, entonces tiene la cámara, llamamos la Cámara Central de Riesgo de Contraparte, ¿sí? Que también vigila ese tipo de futuros, de instrumentos financieros. Bueno. Y tercero, según las características de sus activos, los activos tienen peculiaridades y estructuras propias que lo van a diferenciar pues uno del otro. Aquí tenemos los subtipos de mercados financieros. Entonces, dentro de mercados financieros tenemos mercados de capital, mercado monetario, mercado de derivados. Mercado de derivados son los derivados que ustedes saben, son los forwards, son los futuros, son las opciones financieras, entre otros. El mercado de divisas, ¿sí? Las divisas de dólar, euro, yen, franco suizo, libra esterlina, etcétera, etcétera. Mercado de seguros y mercado de commodities. Y allí, pues, sus diferentes submercados, ¿no? Como lo vemos allí.
Bueno, hay una breve explicación, voy a leerlo. El mercados de capital, pues que se da un intercambio de, bueno, hay diferentes tipos de instrumentos, pero digamos que los más comunes son de renta fija, como los bonos, y de renta variable, como las acciones. En el mercado monetario, pues provee financiamiento de inversión de deuda a corto y largo plazo, ¿sí? O sea, se puede obtener ganancias a corto plazo y obviamente existen unos traders encargados de, digamos, comprar y vender elevadas sumas de dinero, pasándoles de una moneda a otra y obteniendo un pequeño margen, pero pues en volúmenes grandes de dinero puede representar buenas ganancias. Mercados derivados, pues provee instrumentos para el manejo del riesgo financiero. Recuerden que los derivados financieros lo que hacen es simplemente mover el riesgo, trasladar el riesgo. Ellos jamás lo eliminan ni lo disminuyen, solamente transfieren el riesgo a otro inversionista. Mercado de divisas, permiten intercambio de monedas extranjeras o divisas. Em, Perdón, yo me equivoqué ahorita con el mercado monetario. El mercado monetario es el que les mencioné anteriormente, donde se transan instrumentos de corto plazo y hay un selecto grupo de empresas que son las que, digamos, ofertan sus títulos valores a ellos mismos, a estos mismos grupos, para que pues se compren y se venden y ayudan a cumplir con la política monetaria del Banco de la República. Y el mercado de seguros, pues tiene que ver con las empresas aseguradoras y reaseguradoras. Permite la redistribución del riesgo. Y el mercado de commodities, ustedes saben que los commodities son, eh, digamos, activos tangibles que cumplen con unas condiciones específicas, ¿sí? Que por lo general se, digamos, se venden o se transportan de los, eh, a través de los buques en los containers, ¿sí? Entonces ahí pueden haber como commodities el café, frutas, pero también puede haber, por ejemplo, barriles de petróleo, ¿sí? Permite el intercambio de bienes primarios, ¿sí? Esos son los commodities, bienes primarios. Bueno, tesorería, saldo cero. ¿Quién me iba, por favor, leyendo esta diapositiva? Buenas noches, profe, qué pena. Buenas noches, Danis. Sí, continúe, por favor. Bueno, tesorería saldo cero. El concepto de tesorería saldo cero es aquel que solo se paga por aquello que se utiliza, incluyendo el volumen de financiamiento según las necesidades puntuales de la empresa. Este es el objetivo ideal de tesorería saldo cero. En la gestión de tesorería se alcanza con una adecuada gestión de fondos. Se produce con el manejo del efectivo y se optimiza dicha función cuando se consigue mantener el menor saldo en fecha de valor en las cuentas de las entidades financieras. Lógicamente, este objetivo de tesorería cero debe ir acompañado de una negociación en condiciones con la entidad bancaria que permita obtener una tasa de interés de saldos deudores a nivel de los mantenidos en las líneas de crédito y una remuneración adecuada o suficiente de los saldos acreedores. Para su medición y consecución, el sistema de gestión de tesorería debe estar basado en la captación de toda la información necesaria para simular con datos reales las cuentas bancarias y, de esta forma, obtener en tiempo real un saldo valor de las suficientes garantías operacionales que permiten al sistema y al tesoro una posición de tesorería equilibrada. Podemos afirmar que los flujos de cobro y pago derivados de la actividad principal de toda empresa definen su posición de tesorería en la fecha valor y por consiguiente definen una buena parte de su resultado financiero. Ahí vemos una fuente de financiación, tesorería en cero, cobros, pagos y colocación de excedentes. Perfecto, muchas gracias, Dani. Sí, efectivamente, ahí vemos entonces que entran los cobros, ¿sí? Y de allí entonces la tesorería se encarga obviamente de efectuar los pagos, también entran unas fuentes de financiación, ¿sí? O sea, las fuentes de financiación son las que permiten ingresar recursos y luego cuando hay excedentes, entonces se colocan esos excedentes para que obtengan unos rendimientos. Ahora, ¿por qué se llama tesorería cero? ¿Sí?
porque como lo dice su nombre, la idea es de que no hayan, digamos, recursos ociosos, sino que se estén, digamos, utilizando o invirtiendo en todo momento, ¿sí? Y eso, pues, obviamente lo pueden lograr algunas empresas, no todas, ¿sí? Eso podríamos decir que son las grandes empresas que tienen y en las economías avanzadas sobre todo, que tienen un manejo excelente de los recursos que están entrando y saliendo, podríamos decir que en forma diaria, y que están calzando las entradas y salidas de dinero, ¿sí? Eso no es una cuestión fácil. También depende de la infraestructura y lo que llamamos las ventajas comparativas y absolutas, ¿sí? De cada uno de los países. Por ejemplo, en una economía avanzada fácilmente se podría cumplir con el just in time, ¿sí? El justo a tiempo. Entonces, digamos, eso evitaría el tener que pagar bodegas y pagar, pues, pagar por el almacenaje. Entonces, digamos que continuamente está entrando materia prima, fabricando, saliendo para el destino, y todo eso logra en últimas reducir los costos, ¿sí? Y podríamos decir que no habrían fondos ociosos, sino que siempre se estarían invirtiendo o estaría obteniendo algún tipo de utilización, algún tipo de gestión. No están ahí quieticos esperando a ver qué pasa. ¿Ok? Ay, perdón. Edna, ¿me ayudas por favor leyendo esta diapositiva? Tesorería cero. Sería el resultado de actuar sobre la línea vertical del gráfico, lo que significa optimizar los usos de las fuentes de financiación disponibles o obtener el máximo rendimiento de las colocaciones de excedentes, garantizando la liquidez. En la medida de lo posible, la definición de los flujos de entrada y flujos de salida en cuanto a magnitud, frecuencia e instrumento vendrá influenciada por factores sobre los que en algunos casos no tendremos poder de decisión. Factores que influyen en la definición de los circuitos de cobro y pago. La figura 2 representa la cadena de factores que definen el mercado final que refleja la actividad de la empresa, que es el cobro y el pago. Se da como definido e inamovible el factor sector y posición de mercado, y se comentará brevemente los demás. Primero, política de ventas y crédito a clientes. Esta política viene en gran parte determinada, como se indica en el gráfico, por factores como el sector donde la compañía desarrolla su actividad, su posición de mercado respecto a sus competidores y sus propios objetivos estratégicos. No obstante, teniendo todo ello en consideración, no está de más concienciar al área comercial de la importancia de la optimización de los circuitos de cobro, en tanto que una reducción de los plazos reducirá en una mejora tanto en el balance como en el resultado de la compañía. La deseable reducción del periodo de cobro puede venir no solo de una reducción de plazos concedido a clientes, factor muchas veces definido por el mercado, sino que también puede lograrse a través del análisis y redefinición de los circuitos administrativos internos que van desde la captación del pedido hasta la gestión del instrumento de cobro. El sector más posición en el mercado pasa a la política de ventas y crédito y pasa a la política de compras y stock. Y finalmente a los circuitos, mecanismos e instrumentos de cobro y pago. Perfecto, muchas gracias por la lectura y también por la explicación de esa figura número 2. Muchas gracias, Edna. Bueno, yo continúo. Segundo, política de compras y stocks, que estaba allí en la anterior imagen. La tercera, la color verde. Política de compras y stocks. Cabe aquí un razonamiento análogo al anterior, añadiendo además el hecho de que la política de compras vendrá fuertemente influenciada pues, por la de ventas. A efectos de la deseable concienciación a las áreas comerciales de la importancia de plazos y procedimientos de pago, un simple cálculo del coste por día aplazado y euros de venta o pesos de venta o compra
en función de los tipos de interés a los que la compañía está operando, dará idea del impacto que tiene en la cuenta de resultados o en el estado de resultados una determinada práctica. Dado el actual panorama de tipos de interés, es evidente que el peso de este factor es menor que en épocas pasadas en términos absolutos, pero sigue siendo un elemento de comparación con nuestros competidores, esa política de compras y stocks. Tercero, elementos definidores del circuito de cobros. En este punto incluimos tanto los plazos y formas de cobro propiamente dichos, que se materializarán en los correspondientes instrumentos de gestión, como por ejemplo los recibos, los pagarés, los cheques, etcétera, como los procedimientos administrativos anteriores a la recepción o emisión del documento, analizables tanto en el área del cliente como en nuestra propia casa, como por ejemplo entre las empresas. Ustedes, por ejemplo, han visto una factura cuando pasa de un área a otra, ¿no? Ya no es una factura de ventas, sino es una factura interna, ¿sí? De recepción, por ejemplo, o un recibo de recepción y de entrega. Eso se maneja mucho cuando son empresas grandes, para verificar o constatar y dejar evidencia de que se hizo entrega de, por ejemplo, de la bodega. Eso es lo más común. De la bodega se llevaron cantidad de insumos o de materiales o de inventario a determinada área, por ejemplo, a la de ventas o la de no sé, a el área de investigación y desarrollo, podría ser, etcétera, etcétera. Una vez más, según nuestra posición de mercado, nuestra influencia en la optimización de los circuitos y procedimientos en casa del cliente puede ser más o menos efectiva, debiendo considerar además que lo que para nosotros es optimizar el cobro de la venta puede llegar a significar lo contrario en el caso de nuestro cliente. Como en cualquier relación con terceros, habrá elementos exigibles y otros negociables. Y cuarto, elementos definidores del circuito de pagos, asimismo constituidos por procedimientos, plazos y formas de pago. Nos vamos a centrar en los puntos de tercero y cuarto, los puntos tercero y cuarto, que son aquellos en los que desde el Departamento de Tesorería se puede actuar con mayor garantía de efectividad, pues por estar directamente relacionados con su área de responsabilidad. Danis, ¿me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Claro, profe. Sí, ahí se la escucha bien. Análisis de los circuitos de cobro y pago. Englobaremos en el concepto de circuitos 3 puntos a analizar. A. Procesos administrativos. B. Plazos de cobro o pago. C. Instrumentos de cobro o pago. Con relación a estos 3 puntos, debemos analizar en qué medidas son mejorables, analizando el costo de los cambios a aplicar para su optimización en comparación con los beneficios obtenidos en la contrapartida. Para el estudio de los medios, tanto de cobro como de pago, analizaremos los factores que se definen a continuación: iniciativa, operativa, costo, financiación y seguridad. Según se trate de cobro o pago, algunos factores serán más importantes que otros para la decisión, pero para la mayoría de ellos, lo que desde el punto de vista de cobro es una ventaja, se tomará e inconveniente en el análisis para el pagador. Una vez más, el razonamiento nos llevará a la necesidad de negociación con terceros en cada caso. La iniciativa. Plantémonos la pregunta: ¿quién inicia la acción de cobro o pago? El primer factor a analizar es de suma importancia en cuanto afecta a la emisión de los instrumentos en los que se fijan importe y vencimiento. Si debemos cobrar una factura de un cliente con el que tenemos claramente establecidas y acordadas las condiciones que nos llevarán al cómputo del vencimiento, plantea ventajas obvias en el hecho de que nosotros, como acreedores, seamos capaces de emitir el documento de cobro. Por un lado, mejorará nuestra gestión al tener certidumbre de la disponibilidad del efecto con el tiempo suficiente para gestionar su cobro e incluso obtener financiación en caso de necesidad.
Ok, perfecto. Gracias, Danis. Yo continúo. Esta certidumbre también supondrá una mejora en nuestras previsiones de tesorería. Además, el tratamiento administrativo se verá facilitado. Por otro lado, huelga citar la importancia de la iniciativa en casos de dudosa catadura moral del cliente. Si no tenemos la iniciativa deseable también para el pago a terceros por análogo razonamiento, pues debemos preguntarnos, ¿tenemos poder de negociación para cambiarlo? ¿Mm? Operativa, el otro elemento. Ahora la pregunta ¿es práctico administrativamente? ¿Sí? No es más que una consideración de costo, eso sí, no tan explícito como el bancario. Es muy distinto y los gestores de cobros nos darán la razón. Recibir un documento de un cliente y adivinar las facturas y documentos varios que cancela, que seleccionar una opción en nuestro software que nos genere un documento de cobro cancelando las facturas seleccionadas, ¿sí? Entonces no nos referiremos necesariamente a papel cuando hablamos de documentos, ¿sí? Pueden ser documentos electrónicos, ¿sí? Coste. Cada instrumento o medio de pago llevará aparejados una serie de costos que se deberán analizar, distinguiendo entre costes explícitos, como por ejemplo comisiones bancarias, impuestos e implícitos, entre los que destaca el concepto de float, ¿sí? Que ese ya lo vimos, el float, ese periodo de transcurso de tiempo que, que transcurre entre lo que realmente ocurre en la cuenta corriente de una de las partes, ¿sí? Supongamos el que emite los recursos, o digamos el que autoriza la salida de recursos, y el otro que los recibe. A este concepto le dedicaremos pues más adelante un punto específico dada su importancia. Y financiación, desde nuestra perspectiva financiera la obtenemos fácilmente en el cobro y desde un punto de vista de servicio al proveedor la facilitamos en el pago. Entonces nos toca analizar eso, ¿no? Respecto a la financiación. Seguridad, especialmente importante en los medios de pago por razones obvias. No obstante, también es elemento a considerar en el cobro, ya no tanto desde el punto de vista de seguridad contra el fraude, como de seguridad desde el punto de vista de fiabilidad, ¿sí? Del circuito, o sea, de confianza, ¿sí? En el manejo de esas, digamos, o de esas realizaciones de operaciones de compra, o de, bueno, no de compra-venta, sino de cobro y de pago. Float. Si definimos float o el flotante, ¿sí? Como la diferencia de días entre el inicio de una operación comercial y su liquidación efectiva, entendía este como la fecha valor de abono o cargo bancario. La pregunta que en este punto debemos formularnos en el caso de un cobro es ¿cuándo se inicia la operación de venta? Parece aceptable pensar que es en el momento en que el cliente cursa el pedido o hace el pedido. A partir de aquí, y suponiendo que la fecha de vencimiento se fija, supongamos, a X días desde la fecha de la factura, deberemos averiguar si son razonables los plazos de comunicación de pedidos a administración y logística para una entrega y facturación en el mínimo plazo posible. Esto sería un primer pues, tramo de float, al que llamaremos el float comercial, ¿sí? Y tiene que ver con esa ¿qué? Entrega y facturación en el mínimo plazo posible, ¿sí? De los pedidos hechos al área de administración y logística. Y una vez facturada la venta, realizada la venta, ¿sí? Entramos en el tramo del float financiero, es como lo opuesto, ¿sí? Donde debe minimizarse el lapso de tiempo hasta el cobro, actuando sobre una correcta fijación de vencimiento y gestionando el cobro de la manera más eficiente posible, gestión pues bancaria en la mayoría de los casos, ¿cierto? Esta última parte del float es la que se va a valorar en estas líneas que vienen aquí enseguida. Dice, así esquemáticamente tendremos, entonces, el pedido, desde el pedido hasta la factura, ahí encontramos el float comercial, que ya lo mencionamos. Y entre la factura y el cobro o fecha valor, se encuentra el float financiero, ¿sí? O sea que es plazo de tiempo que está, en este caso, sobre esta flechita, ¿sí? Y pues uno tiene que ver con la parte comercial y el otro con la parte financiera de pagos. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta o duda? De momento no, por favor. Bueno. Edna Mayos, por favor, leyendo float, esta parte de float. Float. Por otro lado, el float financiero
es el más directamente relacionado con tesorería y por ende aquel en el que nuestro departamento puede influir de forma más directa. Cabe aquí tener en cuenta que dependerá tanto de circuitos administrativos internos como de condiciones bancarias negociadas. En cuanto a los circuitos internos, mencionar que es de gran utilidad analizarlos exhaustivamente para saber con qué rapidez tenemos conocimiento de la operación de compra o venta. Cuando hablamos de conocimiento, nos referimos a entrada del dato en circuitos informáticos que permitan un tratamiento tanto a nivel de gestión de cobro-pago, como a entrada de datos en circuitos informáticos que permitan un tratamiento tanto a nivel de como a nivel de elaboración de las correspondientes previsiones. Preguntémonos también si, por ejemplo, una vez recibido un cheque de clientes, alguien lo entretiene para trámites internos, necesarios sin duda, antes de cederlo a tesorería para su ingreso. La idea que pretendemos lanzar es que, a pesar de que aquí se analizarán estrictamente documentos y medios de cobro y pago, no debemos quedarnos solo en el análisis de estos, sino también tratar de mejorar nuestras organizaciones administrativas. Muchas veces un análisis previo, como el sugerido, provoca mejoras en la gestión que se hacen evidentes en los resultados de la empresa. Vamos a analizar cada uno de los principales instrumentos de cobro. Transferencia. Desde el punto de vista de cobro, es el menos deseable de los medios disponibles. En la transferencia, la iniciativa es del deudor, provocando la incertidumbre en nuestro lado. Como veremos en el cheque, en el que tampoco tenemos la iniciativa, al menos decidimos la entidad en la que lo ingresaremos, cosa que en la transferencia nos viene dado. Por si fuera poco, normalmente la información que acompaña a la transferencia es pobre, ya que suele ser una liquidación bancaria con escaso espacio dedicado a detalles de facturas canceladas. Perfecto, muchas gracias, Edna. Yo continúo. Por ello es deseable obtener del cliente un aviso previo del envío, especificando fecha y detalles de documentos liquidados con antelación suficiente para gestionar nuestra posición en fecha valor. En caso de necesitarlo, la fecha valor del cargo en la cuenta del cliente nos servirá para reclamar posibles retrasos en la fecha valor del abono en nuestra cuenta, ya que en principio el cliente no se ve afectado por la entidad en la que esté la cuenta de destino. Es deseable que si existe un banco común al cliente y proveedor, pues los pagos se efectúen a través de aquel, con lo que ganaremos algún día hábil en el cobro. La valoración del cargo y abono en este caso deben coincidir. En resumen, la transferencia nos provoca problemas en gestión de tesorería, difícil control de provisiones, gestión administrativa del cobro, pobreza de información, dan poco detalle. Y tercero, coste en forma de float, o sea, es difícil de controlar, es cierto. Hay muchos factores que intervienen. Y los días, ¿sí? Si no son días bancarios, pues no cuentan, ¿no? Cheque. En el cheque podemos distinguir dos categorías. El cheque de cuenta corriente, conocido como talón. El cheque bancario. Tanto si se trata de cheque emitido por el deudor como si este es emitido por banco, la única diferencia que tendremos es la garantía de su pago. Es decir, que el único factor que les diferencia es el de la seguridad. Respecto al anterior medio de pago, la transferencia, ¿sí?, obtenemos una única mejora en el campo de la gestión, la capacidad de decidir a cuál de nuestras entidades financieras aplicamos el cobro. Otra de las mejoras que obtenemos en comparación con la transferencia es que en caso de impago disponemos de un documento emitido conforme a la ley cambiaria, con lo que ello nos reporta en cuanto a de posibilidad de iniciar acciones legales para reclamar su pago. Volviendo a la comparación de las dos categorías de cheque, no aparecen más diferencias que la ya mencionada de la garantía de pago. Dan Ismael, por favor, leyendo esta diapositiva. Documentos negociables emitidos por el deudor. Ambos son efectos en los que la iniciativa la tiene el deudor. En este sentido,
No cabe más que esperar a la fecha de vencimiento para llamar al cliente recordándole si es necesario la exigibilidad de la deuda. Es aquí cuando se hace verdaderamente necesario tener un acuerdo de cálculo de vencimientos claro para la reclamación sea efectiva. Desde el punto de vista de la financiación, el cheque no puede el cheque nos permite acceder al descuento comercial, dado que se trata de un documento emitido a la vista. Esto puede suponer un problema para aquella empresa que tenga dificultad de acceso a otras fuentes de financiación. En general, podemos decir que se trata de un documento aceptable cuando la confianza con el deudor lo permita. O bien, su posición en la negociación así lo exija, dado que no reporta apenas ventajas respecto al cobro por transferencia. Documentos negociables emitidos por el deudor. En este grupo incluimos los pagarés, recibos negociables que emiten nuestros clientes. Nos encontraremos en este grupo una variedad importante de documentos, pagarés normalizados, no normalizados, con o sin cláusula, no a la orden, recibos, certificaciones de pago, etc. Y entre todos ellos, los recibidos con días de antelación al vencimiento suficiente para gestionar su cobro, los que no y los que recibimos incluso con posterioridad a su vencimiento. Se trata de efectos físicos que nos provocarán la misma problemática administrativa que los anteriores. Asignación de los efectos a facturas emitidas, conciliación de diferencias por descuentos aplicados al cliente, contabilización de este, etc. Además, la heterogeneidad citada en el párrafo anterior complica la gestión de cobro al vencimiento, dado que exige la misma heterogeneidad en el tratamiento de los ingresos bancarios. Una vez más, es importantísimo en estos documentos evitar que el tratamiento administrativo afecte el flujo financiero. Seguramente una copia de documento servirá para el trámite contable, mientras que el original puede estar ya ingresado desde su recepción en la compañía. Perfecto, muchas gracias, Dani. Yo leo. Entonces aquí tenemos los factores de análisis en documentos de cobro. Este es el cuadro resumen de los factores de análisis en cada documento de cobro. Y vemos entonces aquí, estos son los 4 tipos de instrumentos de cobros que vamos a analizar, ¿no? Transferencia, cheque, documento deudor y documento acreedor. Y los factores, ¿sí? O sea, la incidencia. Entonces, por ejemplo, el factor iniciativo. En la transferencia, lo asume ¿quién? El deudor, ¿sí? El deudor. El cheque, en el caso del cheque, también es el deudor el que tiene la iniciativa. O sea, ¿quién tiene la iniciativa en cada uno de esos instrumentos o medios de cobro? ¿Quién tiene la iniciativa en la transferencia? El deudor. En el cheque, el deudor. En el documento deudor, es el deudor. Y en el documento acreedor, también el deudor. Perdón, ahí sí es diferente, el acreedor. Documento acreedor. Para el caso de el factor operativo en la transferencia, ese es mínimo, o sea, como ese nivel de operaciones necesarias para llevarla a cabo. Entonces, en la caso de transferencia es mínima, porque es pichar un botón y pasa de un dueño a otro. Cheque también es mínima, pues es firmar, ¿sí? Documento deudor es media, porque obviamente necesita digamos, la explicación de las características de un documento, pues en este caso naturaleza deudor. Y incluso cuando es de acreedor, es un poco más dispendioso, se requiere más operativo. Bueno, otro factor es el coste explícito, el coste de ese instrumento de cobro. En la transferencia es pequeño, es el más económico de todos, ¿cierto? La transferencia. El cheque un poquito mayor, pero sigue siendo pequeño. En el documento deudor es mayor y en el documento acreedor es también mayor, pero puede minimizarse un poco. Para el caso de la financiación acreedor, en el caso de la transferencia, digamos que no hay, ¿sí? Porque no
un tipo de financiación, en el de cheque tampoco. En el de deudor, pues es accesible, es posible, ¿no? Y en el de acreedor también es posible o accesible. Y la seguridad, o sea, la reclamación jurídica del impago, para el caso de la transferencia es mínima. ¿Por qué? Porque dijimos anteriormente que no hay un buen detalle o especificación de quién lo envió, quién lo recibió, la hora y la transacción que se llevó a cabo internamente. Digamos que es difícil probar eso. Digamos que la seguridad para la transferencia es mínima. El cheque sí es mayor, porque sí, obviamente el cheque tiene unas características, tiene un número que identifica, tiene un número que identifica al emisor de ese cheque. También se identifica con un número quién es el que va a recibir el pago o la cuenta de quién va a entrar ese pago, ese cheque, ¿sí? Digamos que es mucho mayor la seguridad en un cheque. En el documento deudor, pues varía en función del documento, ¿sí? El tipo de instrumento. Y en el caso del documento acreedor, podríamos decir que también es mínimo, aunque también podría ser un intermedio. Medios de pago. ¿Quién me iba leyendo este diapositiva, por favor? Medios de Emma, pago. eso. Ujú. Veremos ahora la otra cara de la misma moneda. Ello implicará que los razonamientos a favor de ciertos medios de cobro se nos vuelven en contra cuando somos nosotros los deudores. Aquí, una vez más, entra en juego la posición de cada empresa por sí misma y por características de su mercado. Tengan la negociación con proveedores. La domiciliación de recibos, por los mismos motivos que es deseable en el cobro, es del todo desaconsejable en el pago. Si aceptamos que un proveedor nos gire recibos a nuestro cargo, podremos optar por dos alternativas. Si el proveedor accede a domiciliarios con los que nos encontraremos los cargos en cuenta y deberemos contrastar a posteriori su bondad. Debemos efectuar el contraste dentro del periodo que la banca concede para, caso de no ser correcto, retornado al emisor. Nuestras previsiones de tesorería no serán todo lo fiables que cabría desear. B. No domiciliarios. Con lo que, si bien ganaremos en control de cargos bancarios, añadiremos la molestia tarea de contestar los avisos de adeudo, cumplimentando los datos de la cuenta bancaria donde deseamos atender cada recibo. Vemos, pues, que desde el punto de vista de gestión, deja bastante que desear y carecemos de iniciativa. Por otro lado, la seguridad es mínima en el sentido de encontrar cargos incorrectos en los que, por importe, el banco tenga facultad de cargo sin previa autorización. Normalmente no serán problemas graves por volumen, pero sí incidencias difíciles de resolver si no reaccionamos a tiempo y sin llegar al fraude. La discrepancia con nuestro proveedor deberá ser discutida con posterioridad al cargo. Los cheques de cuenta corriente. Siempre que nuestro sistema informático esté preparado para una emisión masiva de cheques de cuenta corriente, este medio de pago tiene ya ventajas palpables. Perfecto, muchas gracias, Emma. Bueno, operativamente la situación ideal es disponer de una impresora para no depender del talonario de papel continuo de cada entidad. Bueno, eso es para las que siguen con el papel continuo. Pero aunque no sea así, una mínima infraestructura nos puede dar ya la iniciativa en el pago, lo que supondrá en sí una mejora respecto a la domicilización. ¿Sí saben qué es la domicilización? La domicilización de recibos, ¿qué será?
La domicilización es la autorización que uno le da, por ejemplo, a los servicios públicos que se cobren, ¿sí? Digamos, el valor de la factura de ese mes, ¿sí? Esa es la domicilización. Y obviamente requiere uno les otorga ese acceso a, por ejemplo, a la cuenta de uno para que se retire ese monto de dinero correspondiente, por ejemplo, al pago de no sé, del celular, de los servicios públicos, del gas, de la energía, del agua, etcétera, etcétera. Bueno, domicilización. Mucho mejor para nuestro proveedor es disponer de la posibilidad de imprimir cartas, cheques en las que incluiremos detalle de las facturas liquidadas, cuando se pueda, pero posiblemente no. Por otro lado, hay inconvenientes para valorar a la hora de decidir el uso del cheque. El primero de ellos es la complejidad derivada del manejo de los documentos. Nos referimos aquí a la complicación administrativa del manejo físico del papel, que incluye el manipulado, la firma y el envío de los documentos. Aunque la firma de cada documento puede interpretarse como la posibilidad de establecer mecanismos de auditoría interna, en la práctica no es más que un estorbo, ya que tales mecanismos son mucho más eficaces cuando se han definido en el propio círculo de pago, estableciendo correctamente las facultades de firma de facturas, su registro en contabilidad y limitando la emisión de cheques únicamente a lo que esté contabilizado conforme a los principios definidos. Adicionalmente, se pueden establecer controles aleatorios de los cheques una vez emitidos. A esto hay que añadir la necesidad de disponer de un software de conciliación contable, dada la complicación en el seguimiento de los cargos en cuenta. Nos permitimos además en este punto sugerir un control de las fechas de valoración de los cargos. Por si fuera poco, el cheque además no facilita la financiación a nuestro proveedor y es el medio de pago peor parado en cuanto a seguridad. ¿Quién me ayuda leyendo por favor? Diapositiva. Cheque bancario, medios de pago. Cheque bancario. En este caso trasladamos el manipulado al banco, servicio por el que lógicamente solicitará compensación. Cierto es que mejoramos el aspecto de la seguridad y la conciliación bancaria. Se cargan todos los cheques del día en su emisión, pero a menos que se negocie, hay una pérdida de flujo al valor. La negociación con la entidad financiera puede ir dependiendo de las características de la empresa, desde la rebaja de la cuota por el servicio hasta no admitir cargos algunos negociados. Además, la cesión del día de FLOA. Es necesario evaluar cuál es el FLOA que estamos obteniendo en nuestros cheques, ya que ese es el beneficio que va a obtener el banco por su gestión, días de FLOA, al tipo de interés del mercado. Una vez evaluado, estaremos en disposición de decidir, comparando con el ahorro del costo de manipulación y las mejoras en la seguridad. Documentos negociables. En todos ellos, facilitaremos la financiación al proveedor, manejando además nuestras imágenes sin emitimos pagaré y mejoraremos el costo del proveedor si esto lleva cláusula. No a la orden. Si tal que la mencionada cláusula faculta al emisor del documento a su impago en casos en que la mercancía recibida no cumpliera con los estándares de calidad establecidos. Según el examen posterior a la emisión de aquel, conviene tener esto en cuenta cuando somos beneficiarios de efectos de estas características. Tiene además los inconvenientes comentados más arriba en cuanto a la posibilidad de reticencias para su cesión, el descuento por parte de la banca. Dada la falta de acciones cambiarias para el tomador, no obstante, siempre será mejor visto que un recibo emitido por el acreedor. En cuanto a la operativa, la conciliación bancaria se facilite, ya que el cargo de los documentos se producen en su totalidad el día del vencimiento. Ello da idea, por otro lado, la pérdida del día del FLOA respecto al cheque. No obstante, una vez más, es negociable el valor del cargo en cuenta de la función de la fecha de compensación, aunque en este caso el beneficiario es mínimo, ya que normalmente existe
muy pocos días de diferencia entre el vencimiento y la compensación. Perfecto, muchas gracias, Danis. Bueno, yo continúo. Tarjetas de crédito. No quisiéramos terminar la exposición de medios de cobro y pago sin referirnos a las tarjetas de crédito, que pueden ser importantes no solo a título personal, sino también como instrumento de pago en empresas. La hemos situado como elemento de pago, siendo no obstante, pues conscientes de la importancia que tiene también como medio de cobro en sectores como el de comercio detallista en todas sus modalidades. Existen toda una serie de pagos en la compañía no derivados de la compra necesariamente, sino principalmente de la venta. Nos estamos refiriendo a los pagos de gastos de viaje de la red comercial, viajes de autopista, parking, billetaje aéreo, hoteles, etc. Estos pagos provocan una doble problemática en muchos casos: la necesidad de facilitar anticipos al personal y la posterior liquidación por caja de las notas de gastos emitidas. El primero supone una inmovilización de fondos relativamente importante y el segundo una complejidad administrativa. Además, en muchos casos, los justificantes adjuntos contienen información insuficiente para deducirnos el IVA soportado. Eso es cierto. Conclusiones. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo las conclusiones, Edna? Evidentemente existen otros medios de cobro y pago que se están utilizando en el mercado y que no han sido expuestos. No obstante, no se ha pretendido un análisis exhaustivo de los medios de cobro y pago, sino sugerir una vía de análisis de los más habituales. A partir de aquí, es usted a quien corresponde evaluar cada uno de los medios de cobro y pago que tenga a su alcance, en función de las características del mercado donde se desarrolle la actividad. Tendremos mayor o menor posibilidad de elección de un medio u otro, pero dentro de nuestro abanico disponible, la elección será básicamente subjetiva. En otras palabras, el peso que daremos a cada uno de los factores de análisis sugeridos, iniciativa, operativa, coste, financiación y seguridad, será distinto en cada caso y definirá la elección final dependiendo de quien tome la decisión. Perfecto, Edna. Entonces, pues, estas eran las diapositivas que yo había, pues, elaborado para ustedes. Yo se las voy a compartir el día de mañana. Y quiero preguntarles cómo van con la participación en el simulador de Corbatul. Bueno, principalmente porque no he hecho todavía ninguna participación. Estaba viajando, voy a ver si ya mañana me pongo a hacer esa participación, a ver cómo avanzo. Ok, recuerden que ya ustedes tenían que haber leído hasta el día domingo el manual. Ya desde el lunes está corriendo el tiempo, tienen que tomar las decisiones en las diferentes áreas, de cual yo lo expliqué la vez pasada. Y nada, empezar a elaborar el presupuesto para la siguiente ronda o sesión, ¿sí? Ahí están las fechas definidas en el mensaje que les envié. Me parece que empezó el domingo y creo que finaliza el viernes, si no estoy mal, para que tome la primera decisión y así 6 días hasta la tercera decisión. ¿Ok? Hay separaciones de 6 días, si no estoy mal, entre cada decisión. Entonces, por favor, para que vayan pues leyendo, tomando las decisiones, presupuestando, colocando el presupuesto dentro de la parte de presupuesto del juego de simulación de Corbatul, pues está en la parte superior. Y recuerden también diligenciar, puede ser en esta primera decisión o si no en la segunda, el formato del, del plan de negocios de Corbatul. ¿Ok? Tienen que pues también diligenciarlos pues por grupos. ¿Ok? Y cada uno pues que colabore con el desarrollo de nuevas partes. ¿Ok? Y bueno, la cuestión de los ejercicios también obviamente tienen que irlos desarrollando. El avance que lleven me lo van subiendo ahí al, al foro de discusión y yo con gusto les puedo dar algún tipo de realimentación. No lo vayan a dejar para el último momento porque muy posiblemente no les pueda dar realimentación. ¿Ok? Bueno.
Bueno, pues Edna y Danis, muchas gracias por su asistencia. Les deseo muchos éxitos y posiblemente nos estamos viendo en 15 días. ¿Ok? Vale, muchas gracias. Ok, pues muchas gracias. Cualquier duda, Ok. entonces yo le estoy, le marco para que me aclare, ¿vale? Sí, me puede escribir por Teams, no hay ningún problema. Ujú. Ah, bueno, profe, no hay problema. Muchas gracias, entonces, feliz noche. Bueno, que pasen una feliz noche, Edna y Danis. Hasta luego. Ahora. Hasta luego.